Hola, yo soy Nicolás Loquendero y sean bienvenidos a la primera parte de las recreaciones de mis antiguos videos en conmemoración a los 10 años de la saga de Mitos. Espero que lo disfruten, sin nada más que decir, comencemos. ¿Podría decirme qué es lo que ve aquí? Esto es una pérdida de tiempo. Es parte del protocolo, señor. Eso lo sé. Pero en este momento hay cosas más importantes. Por favor, no vuelva a burlarse de mí. Doctor, sus servicios ya no serán requeridos. Puede irse. Iré al grano. Tú, al igual que otros cientos, se encuentran aquí para arreglar un problema que ustedes han causado. Este informe contiene los nombres de varios de los juegos de los que has contado leyendas desde agosto del 2010 hasta diciembre del 2013. Necesito que me hables de ellas. ¿Incluso los creepypastas? Sí, incluidos los creepypastas. Entonces necesitaré monitores y televisores, las consolas y juegos que aparecen en este informe y lo más importante, el Loquendo TTS Atención, instalado. la licencia que posee no es válida para este ordenador. Te falta instalar el crack. Bien, ya tienes todo. Ya puedes comenzar. Uno de los ítems más característicos de la saga del plomero bigotudo son sin duda los hongos. El primer power-up con el que nos encontraremos en la mayoría de los juegos y que tiene la capacidad de hacer grande a Mario. Curiosamente, el diseño de estos hongos es similar a la amanita muscaria, o también conocida como matamoscas o falsa oronja. Un hongo alucinógeno, que al consumirlo, puede llegar a causar pérdida de la coordinación, agitación e incluso, inducir al sueño. Si bien, estos efectos difieren mucho al poder que obtenemos en el juego, la teoría de que Mario usa alucinógenos, es una de las más populares dentro de este juego. Pero si de teorías de Mario hablamos, otra muy popular, es la que dice, que Super Mario Bros. No es más que propaganda comunista, pues de acuerdo a los conspiranoicos que sostienen esta teoría, el juego cuenta con varios elementos que lo demuestran. Para empezar, tenemos el hecho del parecido entre Mario y Stalin, quien fue líder de la Unión Soviética, hasta su muerte en 1953. Siendo ambos, hombres corpulentos, con un bigote similar. Asimismo, Stalin era conocido como el hombre de acero, y, oh sorpresa, en Super Mario Bros. 64, se nos introduce un power-up, que nos permite convertir a Mario, en Metal Mario. Otra prueba, entre comillas, irrefutable de esta teoría, sería el hecho de que el enemigo principal de casi todos los juegos, es Bowser, quien vendría a representar la monarquía. Por otro lado, la princesa Peach, que Mario debe rescatar tras derrotar a Bowser, simbolizaría al pueblo. De esta manera, ambos personajes serían un paralelismo a la Revolución Rusa de 1917, en la cual se derrocó a la monarquía del zar, Nicolás II, y se le dio, entre comillas, el poder al pueblo. Pero aparte de Bowser, Mario tiene otro enemigo, el cual hizo su debut en Super Mario Land 2. Estoy hablando de Wario, quien es el polo opuesto a Mario y cuyo único interés es el dinero y los tesoros. Encarnando de esta manera, al bloque capitalista, representado principalmente durante la Guerra Fría, por los Estados Unidos, el principal rival de la Unión Soviética. Otros ejemplos que sustentan esta teoría, sería el color rojo, presente en el mismo Mario y en la mayoría de niveles del primer juego, que si recordamos, era el color distintivo de los símbolos soviéticos. Ya que estamos hablando de símbolos, el martillo, arma que Mario usa en el primer Donkey Kong, y, el símbolo de la estrella, que Mario levanta al entrar en cada castillo, luego de bajar la bandera, que para los conspiranoicos representa el símbolo de la paz, serían más pruebas que relacionan a los juegos de Mario, con simbología comunista. Existen otras referencias menores, como que uno de los pasos del baile del show de Super Mario Bros. Pertenece a un baile soviético, o como que la amanita muscaria, el hongo del que hablé anteriormente, proviene de Rusia. De todos modos, la mayoría de estas pruebas pueden ser rápidamente desmentidas, por ejemplo, la amanita muscaria, también puede encontrarse en América y Europa, Peach, también es parte de la monarquía, pues la misma es una princesa, incluso, en los manuales y en el arte promocional del primer juego, los colores de la ropa del personaje, eran azul y rojo. Colores, que recuerdan más a los de la bandera estadounidense. Dado que estamos hablando de colores, por mucho tiempo, se creyó que el rojo y blanco de la Famicom habían sido seleccionados, en base a la bandera japonesa, o los colores del logo de Nintendo.
De todos modos, esto no fue así, y se eligieron el blanco y el rojo, por ser los colores más baratos de producir en masa. Aunque las teorías recién explicadas engloban a una gran parte de los juegos de Mario, existen tanto leyendas, teorías y misterios, que se originaron en títulos específicos de la saga. Empecemos con el primer Super Mario Bros. Para la NES, una de las leyendas más populares, era la de saltar por encima de la bandera de la meta. Si bien, esto es posible, tan solo puede ser logrado en algunos niveles. Entre los que se encuentran el nivel 1 del mundo 1, a través de un error, que permite saltar sobre un Koopa Troopa, que se encuentra debajo del suelo, y, en el nivel 3 del mundo 3, saltando una plataforma. En ambos casos, tras saltar la bandera, entraremos en un bucle infinito, en el que se repetirá el fondo. Dejándonos como única forma de salir, el esperar, a que se nos acabe el tiempo. También es posible saltar la bandera, en el nivel 2 del mundo 1, de la versión japonesa, de Super Mario Bros. 2. Estos errores serían corregidos para Super Mario Bros. All Stars, para la Super Nintendo, y los siguientes ports, a excepción de los relanzamientos virtuales, debido a que estos, usaban la ROM original del juego. Como curiosidad, en Super Paper Mario, existe un enemigo llamado Over the Flagpole, en honor a este error. Otro de estos errores presentes en el primer juego, que permaneció como un misterio durante mucho tiempo, fue el del nivel -1. Un nivel, que es posible acceder al saltar desde el tubo que se encuentra al final del nivel 2, del mundo 1. Tras saltar en un lugar específico, seríamos capaces de traspasar la pared, y de esta manera, acceder a la zona de selección de niveles. Pero, a diferencia de cuando se lo hace de manera normal, al entrar al primer tubo, apareceríamos, en vez de en el primer nivel del mundo 4, en el nivel -1. Un área idéntica al nivel 2 del mundo 2. Exceptuando, que al llegar a la pantalla final del mismo, se reiniciará la zona. En la versión del primer juego de Mario, para el periférico exclusivo de Japón, el Disk System, es posible acceder a una versión diferente del mundo -1. La cual, toma lugar en una versión acuática del nivel 3 del mundo 1, que puede ser completada. Al hacerlo, apareceremos en el nivel -2. El cual, está basado en el nivel 3 del mundo 7. Al terminarlo, nos llevará al mundo -3. Una versión semiacuática, esta vez, del nivel 4 del mundo 4. Al finalizar esta última área, volveremos al menú de inicio del juego. Si bien, la existencia del nivel -1 sería revelada en el fascículo 3, de la revista estadounidense oficial de Nintendo, Nintendo Power, en 1988, y, ese mismo año, en el libro, Cómo ganar en juegos de Nintendo, se comentaba la existencia de un nivel secreto, que tomaba lugar en una fábrica de chocolate, lo cual era totalmente falso. En Japón desde unos años atrás, ya se hablaba de la existencia de varios niveles ocultos dentro del título. Poco después de la salida de Super Mario Bros., entre los jugadores japoneses, comenzó la leyenda, de que existían más niveles, más allá del último, del mundo 8. No sería hasta 1986, cuando un jugador, le envió una foto a la revista Famimaga, donde se podía ver el supuesto nivel 1 del mundo 9, que la leyenda comenzaba a convertirse en una realidad. De acuerdo al jugador, había logrado acceder a este mundo, luego de que un rayo cayera cerca de su casa. No pasó mucho tiempo luego de la publicación de este artículo, que uno de los empleados de Famimaga, que se encontraba trabajando en una guía para Super Mario Bros., anunció, que no solo había descubierto el 9º mundo, sino, que un total de 256 mundos diferentes dentro del juego. Pero, para acceder a ellos, sería necesario modificar la ROM del título, utilizando una computadora, algo que era prácticamente imposible, para la mayoría de jugadores de esa época. Cuando la revista le preguntó, al creador del juego, Shigeru Miyamoto, sobre estos niveles, este respondió que no existían mundos más allá del 8º, y el supuesto 9º mundo, era causado, por datos basura. Eventualmente, alguien descubrió el método para acceder a estos niveles, sin necesidad de modificar la ROM con una computadora, y este, fue publicado en la revista Famimaga. El método consistía en quitar cuidadosamente, el cartucho de Super Mario Bros., mientras la consola permanecía encendida, para luego, cambiarlo por el del juego tenis, jugar un match, volver a insertar el cartucho de Mario Bros., y, tras presionar una serie de botones, apareceríamos en uno de estos mundos misteriosos. Los cuales, se generarían a partir del puntaje que hubiéramos obtenido en la partida de tenis.
Inspirado en todo esto, para la secuela exclusiva de Japón, de Super Mario Bros., se añadiría un mundo extra, llamado Fantasy Level, el cual podía ser desbloqueado tras completar el juego. También se descubriría otro método, que consistía en utilizar el periférico exclusivo de Japón, el Family Basic, con el cual se podía escribir código en BASIC, que podía ser ejecutado para alterar a la consola, y ejecutar cualquiera de los 256 mundos. Posteriormente, se crearía un hack ROM del primer juego, que permitía jugar a estos misteriosos niveles. Pero si de hacks del primer Super Mario hablamos, es necesario mencionar a Super Mario Bros. X, un supuesto hack ROM, también realizado, con más de 100 niveles, que le hizo creer a muchos, que se trataba, en una época previa al internet, de un nuevo juego del fontanero. Incluso, se cuenta que en Japón, se realizó una investigación al respecto. La información de este caso es prácticamente nula y, de ser verdad, esta investigación de la que se habla, podría haber sido llevada por parte de Nintendo, quien, tras oír de un juego pirata, de la que entonces era su franquicia más importante, pusiera cartas en el asunto, para así, detener la venta de cualquier software pirata. Para finalizar con las leyendas y misterios de Mario en juegos de la NES, pasemos a un rumor, que si bien no involucra directamente a un juego del plomero bigotudo, el título del que hablaré a continuación, tiene a Mario, haciendo un cameo. Estoy hablando de la leyenda que dice, que Mario mata a Mike Tyson, en la versión de Punch-Out para la NES. De acuerdo a este rumor, si presionábamos el botón Start, en el minuto 1 y 30 segundos, durante el segundo round, Mario, quien en este título cumple el rol de referee, pararía el enfrentamiento, sacaría un arma y acto seguido, mataría a Mike Tyson, dando como ganador de la pelea, al jugador. De acuerdo a otra versión, al presionar Start, Mario simplemente le daría la victoria al jugador. Lo cierto es, que ninguna de estas dos cosas ocurren en el juego. De acuerdo a una publicación del año 2004 en un foro, la leyenda parece haberse originado en el estado de Texas, en Estados Unidos. Pero si de matar personajes en juegos de NES hablamos, no puedo evitar mencionar la leyenda que dice, que es posible matar al molesto perro del juego, Duck Hunt. Lamentablemente cualquiera que lo haya jugado, sabrá que esto no es posible, o por lo menos, no en la versión para NES. Debido a que, en la versión arcade del título, vs Duck Hunt, si era posible dispararle, aunque claro, solo terminaría herido. Por lo tanto, es muy probable, que la leyenda surgiera, debido a esta versión del juego. Pero volvamos a los juegos de Mario, y situémonos en la época de la Super Nintendo, para hablar de dos historias que tienen a Super Mario World, como foco. Comencemos, con el Laser Suite, un supuesto power-up, que, de acuerdo a un video subido a finales de 2006, en YouTube, y que actualmente se encuentra borrado, para obtener este poder, debíamos atravesar un tubo invisible, escondido en Top Secret Area, para así, desbloquear una nueva zona, donde nos lo encontraríamos. Este power-up, nos brindaba la misma habilidad que la capa, y a su vez, nos permitiría lanzar rayos láseres. Poco tiempo después, en una publicación en un foro dedicado a hack ROMs, el usuario Cat Phoenix revelaría que él había sido el creador de este power-up. Pero si hablamos de hacks de Super Mario World, es necesario señalar al día de la coronación, el cual se trata de uno de los... tenemos un experto para eso. Tranquilo, yo solo quería saber por qué aún no publicas la parte 3. Totaka Song, se trata de una corta melodía, escondida por su compositor, Kazumi Totaka, en varios juegos de Nintendo, como por ejemplo, The Legend of Zelda, A Link Awakening, Animal Crossing, Pikmin 2, y principalmente, en juegos de la saga de Mario Bros. Aunque su primera aparición fue en el juego para la Game Boy X, de 1992, por mucho tiempo, se creyó que había sido en Mario Paint, también de ese año, para la Super Nintendo. Si bien, se especula que la melodía se encuentra en la mayoría de los títulos en los que participó Kazumi Totaka, aún hay varios juegos, como Wii Sports, Wave Race, Yoshi's Woolly World, entre otros, en los que aún no se la ha descubierto. Saltemos hacia la siguiente generación de consolas, y sigamos con una de las leyendas más populares del plomero bigotudo. Me refiero, al poder jugar con Luigi, en Super Mario 64. Este rumor surgió, debido a que, en el castillo de Peach, se encuentra una fuente, con una placa, en la que supuestamente, se podía leer, L es real, 2401. Lo que causó, que muchos pensaran, que esto era una prueba irrefutable de que, Luigi, se encontraba dentro del juego.
La textura de la placa sería luego utilizada en The Legend of Zelda, Ocarina of Time, y posteriormente se teorizó que los números eran una referencia al día de salida de Paper Mario, aunque este no parece ser el caso. Si bien, surgieron varios métodos, que se suponía que tras cumplirlos, permitirían desbloquear a Luigi, el más popular, era el que decía, que debíamos conseguir todas las monedas del juego. Dada la popularidad de la leyenda, en 1996, la página n64.com ofreció $100 como premio a quien pudiera encontrar a Luigi, premio que nadie pudo reclamar. En el número de abril de 1998, de la revista Nintendo Power, a modo de una broma, la revista anunciaba un juego llamado Luigi 64, en el que aparecerían varios personajes de Nintendo, y a la derecha de ese artículo, se ofrecía revelar el secreto de LS Real 2401, en la página 128. Página que no existía, pues la revista solo contaba con 106 páginas. De acuerdo a una entrevista a Shigeru Miyamoto, Luigi estaba planeado como personaje jugable dentro del juego, pero, debido a las limitaciones de la memoria de la Nintendo 64, esta idea terminó siendo descartada. En el año 2016, un usuario de Reddit compartió la respuesta que Nintendo le había dado en 1998, tras enviarle una carta preguntando sobre esta leyenda. Claramente, Nintendo le respondió que Luigi no se encontraba en el juego. Algo similar ocurriría con Super Mario Sunshine para GameCube, ya que también surgiría un rumor que decía que era posible desbloquear a Luigi. Para esto, debíamos conseguir un total de 120 Shine Sprites, para que de esta manera, Waluigi apareciera en Delfino Plaza, junto a Luigi, quien estaría atrapado dentro de una caja. Una vez derrotado a Waluigi, podríamos jugar como Luigi. Claramente, esto era completamente falso. Finalmente, podríamos jugar con Luigi, de manera oficial, en el remake de Super Mario Bros. 64 de 2007, para la Nintendo DS. Pero además, podíamos jugar como Mario, Wario, y con Yoshi, que por cierto, en el juego original, existía el rumor de poder montarlo, como en Super Mario World. Lo cual, aunque se tenía planeado, se terminó descartando para la versión final. Estando Wario en el juego, ¿no sería posible que también pudiéramos jugar como Waluigi? Poco después de la salida del juego, comenzó a circular por internet una imagen donde se podía ver a Waluigi en el remake, y que supuestamente provenía de una revista. Para desbloquearlo, debíamos conseguir todas las estrellas del juego. Además se nos decía que Waluigi era el personaje más rápido y que más alto podía saltar. También se nos hablaba de un jefe extra que podríamos derrotar tras desbloquearlo. Finalmente, todo terminó siendo una mentira. Ya en la séptima generación de consolas, podemos encontrar dos leyendas, siendo una, un tanto perturbadora. Pero empecemos con la de la tapa de Super Mario Galaxy. De acuerdo a esta leyenda, el diseñador encargado de la portada de Super Mario Galaxy, agregó una serie de destellos, en algunas letras del título del juego, que al leerlas, nos dará la frase en inglés, "Usted es un señor gay". La teoría más aceptada de esto, es que se trata de una coincidencia. Para la secuela, Super Mario Galaxy 2, de 2010, la posición de los destellos variaron. Aún así, algunos usuarios descubrieron que al leer las letras con los destellos, de abajo para arriba, se encontraba otro mensaje oculto, que se trataba de una respuesta del primero, y que al ser traducido al español, diría, "Si lo soy, ¿qué hay de ti?". Aunque, sin duda esto último, suena bastante rebuscado. Cabe resaltar que existe una teoría, discutida por los fans, que dice que Mario es homosexual. Esta discusión tuvo su punto más álgido en el año 2013, cuando un sitio de noticias falsas, alegaba que durante una entrevista a Shigeru Miyamoto, este había afirmado que Mario y Luigi, eran más que simples hermanos, y que en realidad, se trataban de una pareja homosexual. Aunque esto fue rápidamente desmentido, varios portales de noticias, llegaron a publicar la nota. Recientemente, en el año 2019, surgiría la teoría de que Luigi se siente identificado como una mujer. Pero volviendo a Super Mario Galaxy 2, existe una leyenda que incluso causó que se crearan creepypastas al respecto. Me refiero al misterio de los árboles del Valle del Infierno. En el mundo 5, en la galaxia, llamas escalofriantes, si en el modo de primera persona, miramos hacia las montañas, podremos ver tres figuras extrañas a la distancia, las cuales permanecen quietas, y con las que no es posible interactuar.
Tras investigar los archivos del título, se descubriría que las texturas de la montaña se encontraban bajo el nombre de Más allá del cielo del Valle del Infierno, mientras que las supuestas figuras tenían el nombre de Árboles del cielo del Valle del Infierno. La teoría más aceptada es que estas criaturas se tratan de una referencia a los Kodama, seres míticos del folclore japonés, que viven dentro de árboles. Curiosamente, en el nivel 4 del mundo 4, y en el nivel 4 del mundo 8 de Super Mario 3D Land, es posible observar a una criatura similar. Pero si hablamos de cosas realmente aterradoras de Super Mario Bros., no podemos olvidarnos de Luigi, una versión perturbadora de Luigi, proveniente del por para 2, de Mario is Missing de 1992. En el año 2007, el usuario Monkey in Closet, en el foro Lugelinks, publicó un dibujo del sprite de Luigi de Mario is Missing, que gracias a 4chan, se popularizó rápidamente. Haciendo que de esta manera, desde entonces, cualquiera que vea una imagen de Luigi, se convierta en él. ¿Es en serio? Era broma, pero si quieres puedo contarte una verdadera historia aterradora de Super Mario Bros. Aunque de esta creepypasta existen varias versiones, la que escucharás a continuación es la que yo conocí en el año 2011. Esta historia transcurre en el año 1996, poco tiempo luego del lanzamiento de la Nintendo 64 en Japón y Estados Unidos. En Europa, la consola aún no se había puesto a la venta, y los jugadores estaban muy emocionados por probar su título estrella, Super Mario 64. En ese tiempo, en Inglaterra se transmitía por televisión un programa de premios, donde se podía conseguir una Nintendo 64, antes de su lanzamiento oficial. Pero para esto, era necesario superar 5 pruebas. Entre los concursantes, se encontraba Mike Robertson, un adulto de 30 años, que era un amante de los videojuegos. El resto de participantes, niños y adolescentes, se burlaban de Mike, ya que lo consideraban demasiado grande para seguir interesado en los juegos. Aunque Mike logró superar todas las pruebas del programa, él no fue el ganador. Pues, luego de la última prueba, el público debía elegir al ganador, y a quien eligieron, fue a una niña, la hija del conductor del programa, quien ya estaba arreglado que ganaría. Mike estaba furioso, y al enterarse de que se trataba de la hija del conductor, fue a verlo inmediatamente. Pero al llegar, los guardias lo frenaron y sacaron del lugar. Cuando el conductor salió de la televisora, se encontró con Mike, le pidió disculpas y le prometió que le daría otra consola. Finalmente, Mike y el conductor acordaron reunirse en una colina a las afueras de la ciudad. Pero, lo que Mike no sabía, era que todo esto, se trataba de una trampa. Cuando Mike llegó al lugar, aparecieron 2 hombres, que lo colgaron en un árbol, y comenzaron a pegarle con bates de béisbol. Mientras esto ocurría, apareció el conductor, y le dijo a Mike, ¿acaso eres tan estúpido para creer que te daría una consola? Escapa como puedas, porque ya no eres mi problema. Los matones y el conductor se fueron, dejando a Mike en aquel árbol. Mike fue dado como desaparecido, y cuando la policía investigó su casa, se encontraron con que su televisor se encontraba encendido, con la Super Nintendo conectada a él. Un año más tarde, el programa hizo un concurso de disfraces. Entre los concursantes, había uno disfrazado de Mario Bros. Cuando a este participante le tocó responder una pregunta del conductor, este dijo, toda tu familia morirá de forma trágica frente a tus ojos, y tú no podrás impedirlo. En ese momento, se cortó la luz en el estudio durante unos segundos. Cuando volvió, todo parecía estar normal, a excepción del participante disfrazado de Mario, que ya no estaba en el lugar, y en la pared, escrito con sangre, se podía leer, Mike Robertson. Ese día, cuando el conductor llegó a su casa, dejó a 2 guardias custodiando la puerta y se dispuso a cenar con su familia. No ocurrió nada hasta las 2 de la mañana, cuando el productor comenzó a escuchar pasos, seguido por una respiración profunda. El productor bajó las escaleras de su casa, para avisarle a los guardias, pero se llevó la sorpresa de que ambos estaban degollados. Escuchó un grito que provenía de su habitación. Al entrar en ella, vio a su mujer degollada. Entonces, escuchó otro grito y se dirigió a la habitación de su hija. Allí la encontró con la Nintendo 64 atravesando su cabeza. Asustado, salió de su casa para pedir ayuda. En su huida, se tropezó, y terminó cayendo por una colina, matándose instantáneamente. Se dice, que quienes caminan solos por esa colina de noche, se terminan topando con Mike. Estas son todas las historias de Mario que me sé.
Tal vez podría contar alguna otra historia de algún personaje popular de Nintendo. Otra de las grandes sagas de Nintendo, que no está exenta de leyendas y misterios, es sin duda, The Legend of Zelda. Comencemos con la primera de estas. Entre septiembre y octubre de 1990, la revista Nintendo Power realizó un concurso que tenía como premio que el nombre del ganador podría aparecer en un futuro juego de Nintendo. Quien ganó fue Chris Julian, y su nombre fue inmortalizado en una placa de una habitación del juego The Legend of Zelda: A Link to the Past de 1991. Si bien esta habitación aparece de manera aleatoria en todas las versiones del juego, el mensaje de Chris Julian solo se puede encontrar en las ediciones americanas del título. Existen otros misterios dentro de este título, pero ninguno de ellos resulta tan interesante como los que surgieron para los juegos de Zelda de Nintendo 64. Empecemos con la primera aventura de Link en 3D. Antes de la salida de Ocarina of Time, comenzó a circular material promocional, donde se podía ver a Link consiguiendo la Trifuerza. De todos modos, ningún jugador parecía habérsela encontrado en la versión final del juego. Debido a esto, comenzaron a surgir todo tipo de leyendas de cómo conseguirla. El método más conocido fue el enviado en febrero de 1999 a una página dedicada a compartir noticias de The Legend of Zelda por una joven que se hacía llamar Ariana Almandoz. De acuerdo a ella, se debía obtener una canción secreta por parte de Kaepora Gaebora antes de conseguir la Master Sword, que al tocarla con la ocarina nos llevaría al Templo de la Luz, donde encontraríamos la Trifuerza. A modo de prueba, Ariana compartió algunas imágenes. Pero, tras varios lectores analizarlas, se probaría que estas habían sido alteradas, siendo el caso más claro de esto, una imagen en la que Link, siendo zurdo, tenía la espada guardada del lado derecho. Otro aspecto presente únicamente en las primeras versiones del juego, se trata de la versión original del tema del Templo de Fuego, el cual contenía cánticos del Islam. Aunque por mucho tiempo, se creyó que la razón por la que se cambió este tema del juego fue debido a quejas por parte de grupos islámicos, este no es el caso. Lo que ocurrió es que Nintendo había utilizado estos cánticos, provenientes de un CD, con sonidos de voces, sin saber que se trataban de cánticos del Islam. Cuando se enteraron de esto, ya habían sido producidos los cartuchos con la ROM 1.0 y 1.1 del juego. Por lo tanto, crear nuevos cartuchos con la versión del tema cambiado, resultaría en una pérdida tanto de tiempo, como de dinero. Para finalizar con Ocarina of Time, en la habitación de Darunia, en Ciudad Goron, se encuentra un agujero en el techo, el cual se ubica ahí, ya que sería parte de una escena que nunca se incluyó. En el siguiente juego de Zelda para la Nintendo 64, Majora's Mask, podemos toparnos con un extraño NPC, en el baño del primer piso de la posada del puchero. El cual, al interactuar con él, pide papel. Si accedemos a su pedido, nos agradecerá y nos dará un cuarto de corazón. En Oracle of Ages, para la Game Boy Color, también es posible encontrarnos con esta mano, en el lavadero de Ciudad Lina. Una vez más, la mano nos pedirá papel, y al entregárselo, recibiremos un ítem llamado, bolsa apestosa. Ya que mencioné Oracle of Ages, aprovecho para contar otro mito. Originalmente, se tenía planeado lanzar, junto a este juego y a Oracle of Seasons, otro título, con el nombre de Mystical Seed of Courage, que finalmente, nunca fue lanzado. Pero volviendo al caso de esta misteriosa mano, la misma, hace una última aparición, en Skyward Sword, en la Academia de Caballeros, pidiendo papel en la noche. Esta vez, la mano es de una mujer, y, si se le da la carta que Corby nos entrega, ella se enamorará de él. En el 2012, durante una entrevista a Shigeru Miyamoto, este explicó que esto está basado en una leyenda urbana japonesa, que dice que si entras en un baño público de noche, una mano aparecerá, y te arrastrará hacia dentro del retrete. Aún queda una historia de The Legend of Zelda, más por contar. Una historia que por mucho tiempo, se la consideró un creepypasta, pero que en realidad, se trata de un juego de realidad alterna, me refiero, a la terrorífica historia del cartucho maldito, de Majora's Mask. Todo comenzó el 7 de septiembre del año 2010. Un usuario bajo el nombre de Jadusable, creó un hilo, en 4chan, en el subforo X, dedicado a lo paranormal, pidiendo ayuda, con algo que le estaba pasando. Él nos cuenta que recientemente se había mudado al campus de su universidad, y que un amigo le había regalado una Nintendo 64, con el Super Smash Bros. Después de aburrirse del juego, Jadusable fue a las ventas de jardín de la zona.
Tras conseguir algunos juegos, se paró en una última casa, donde se encontraba un extraño anciano, con una mirada que parecía perdida en la distancia. Cuando le preguntó si tenía algún videojuego a la venta, este le dijo que sí, y se dirigió a buscarlo en el garage. Al regresar, llegó con un cartucho de color gris, en el que estaba escrito con marcador, Mayora. El anciano sonrió, y le dijo que podía llevárselo gratis, pues había pertenecido a un chico de su edad, que ya no vivía en este sitio. El anciano se despidió diciendo, "Goodbye then", adiós entonces, o por lo menos, eso le pareció escuchar a él. Hadusable volvió a su cuarto a probar el juego. Al iniciarlo, se percató que ya había un perfil, el cual tenía como nombre Ben, con casi todo el juego completo. ¿Sería entonces, que el anciano le había dicho, "Goodbye Ben"? Por respeto al dueño anterior, no lo borró, y comenzó una nueva partida bajo el nombre de Link. El juego presentaba algunos errores visuales, pero nada realmente importante. Lo que le resultó incómodo a Hadusable, era que, los NPCs, a veces le decían Link, mientras que otras le decían Ben. Frustrado y pensando que podía tratarse de un error, Hadusable borró la partida de Ben. Sin embargo, esto no solucionó el problema. Ahora, los NPCs no se referían a él como Link, o Ben. Donde debía aparecer el nombre del jugador, había simplemente un espacio en blanco. Frustrado, dejó el juego. Una noche después, volvería, pero, al realizar el error del cuarto día, lo que permite hacer desaparecer a la luna y así, obtener más tiempo, Hadusable fue trasladado a la sala del jefe final, donde se debe pelear contra la máscara de mejora. De todos modos, quien se encontraba ahí, era Skull Kid, flotando, y siguiendo sus pasos con la cabeza. Hadusable estaba a punto de reiniciar la consola, cuando, un mensaje apareció, preguntando, si estaba listo para pelear contra el jefe. Al ver que no podía decir no, escogió la opción sí. La pantalla se puso en blanco con el texto, "Amanecer de un nuevo día". Acto seguido, Hadusable apareció en una versión de Ciudad Reloj, completamente vacía. Algunas texturas del lugar parecían haber desaparecido y la música que podía escucharse, era la canción de sanación pero invertida. A su vez, Hadusable podía escuchar la risa del vendedor de máscaras, pero de manera muy baja. Sin saber por qué, Hadusable se sentía cada vez más deprimido. Intentó escapar del lugar, tocando la canción del tiempo, y la de vuelo, pero al hacerlo apareció un mensaje diciendo, "Tus notas resuenan a lo lejos, pero no ha pasado nada". Hadusable pensó entonces, que podría escapar, si ahogaba a su personaje, en el agua de la lavandería, pero, tan pronto como Link tocó el agua, este se agarró la cabeza, y, la pantalla mostró por un instante al vendedor de máscaras, mientras se escuchaba el grito de Skull Kid de fondo. Tan pronto como la pantalla volvió, Hadusable estaba justo delante de una estatua de Link, esas que aparecen tocando la elegía del vacío. Aunque, intentó huir de la estatua, la misma, aparecía, tras Hadusable alejarse tan solo unos metros de ella. Link comenzó a hacer extrañas contorsiones con su cuerpo y nuevamente, apareció el vendedor de máscaras, sonriendo a la pantalla, para luego volver a aparecer Link, junto a la estatua. En este momento, Hadusable, confundido y arrinconado, conectó su capturadora de video a la consola, y comenzó a grabar lo que estaba ocurriendo. Esta grabación, junto a otras más, las publicaría posteriormente, en su canal de YouTube. Al abrir una puerta, Hadusable fue transportado a un túnel subterráneo, y, la estatua apareció nuevamente. Pero, esta vez, mucho más agresiva. Ya que, con tan solo dar un par de pasos, esta aparecía detrás de él. Tras abandonar el túnel, sonó un grito en el fondo, la pantalla se oscureció, y se mostró un mensaje que decía, "Amanecer de un nuevo día". Link apareció en la parte más alta de la torre del reloj, con Skull Kid, sobrevolando en silencio. Al mirar hacia arriba, pudo ver, cómo la luna estaba a unos pocos metros encima de él. Una nueva canción empezó a sonar, la canción del templo de piedra tocada en reversa. En un desesperado intento de hacer algo al respecto, Hadusable disparó a Skull Kid, y luego de darle unas 3 veces, un texto se mostró, diciendo, "Esto no te va a hacer ningún bien". Link comenzó a levitar, y, acto seguido, ardió en llamas, hasta desfallecer. La pantalla se volvió negra por unos segundos, y Link apareció en el mismo lugar. En esta oportunidad, Hadusable intentó acercarse a Skull Kid, para atacarlo, pero el resultado fue el mismo. En su tercer intento, Hadusable recordó, que en el encuentro original con él, se debía tocar la ocarina. Lamentablemente, obtuvo el mismo resultado. El juego pareció trabarse por unos instantes, y seguido de esto, la pantalla se mantuvo en negro por un momento.
Al volver, Link yacía muerto. Después de unos 30 segundos así, la pantalla se oscureció nuevamente, y apareció un mensaje. Te has encontrado con un destino terrible, ¿no es así? El juego se reinició, y al Hadusable entrar a la pantalla de selección de archivos, su partida había sido reemplazada por una con el nombre Tu turno. Al cargarla, Hadusable apareció otra vez en la cúspide de la torre del reloj, con Link muerto y Skull Kid sobrevolando, pero esta vez, este se estaba riendo. Rápidamente, reinició el juego. Ahora, en la pantalla de selección de archivo, había uno nuevo, con el nombre de Ben. Hadusable terminó su última publicación del 7 de septiembre, pidiendo ayuda, para resolver este misterio. El 8 de septiembre, volvería con una serie de nuevas publicaciones. Al parecer, la madrugada del 8, Hadusable soñó que estaba siendo perseguido por la estatua de la elegía. Buscando respuestas sobre el cartucho, se fue a ver al anciano al que se lo había comprado, pero él ya no estaba ahí. Le preguntó a un vecino al respecto, y este, le comentó que se había mudado recientemente. Tras preguntarle si el anciano tenía algún familiar con el que pudiera hablar, Hadusable descubrió que no tenía ninguno, que nunca se había casado, o había tenido hijos. Por último, Hadusable preguntó por Ben. Al hacerlo, la expresión del vecino se volvió sombría, y, le respondió, que el 23 de abril, 8 años atrás, había ocurrido un accidente en el vecindario, con un joven con ese nombre. Lamentablemente, Hadusable no pudo averiguar nada más al respecto. Cuando volvió a su casa, inició nuevamente el juego. Al presionar Start, se preparó para lo peor. Los archivos, Tu turno y Ben, estaban ahí, pero, la partida del archivo Ben, estaba más adelantada. Tras seleccionarlo, Hadusable apareció en el templo de la Torre de Piedra. Pero, en el nombre de la zona, solo se leía la palabra, piedra. De inmediato, un cuadro de texto se abrió, mostrando una serie de palabras incomprensibles. Además, el cuerpo de Link estaba volteado hacia un lado, y, por la expresión en su rostro, parecía que Link estuviera aburrido. Luego de un tiempo, apareció nuevamente la estatua de la elegía, e inmediatamente, la pantalla de amanecer de un nuevo día, fue mostrada. Ahora, Hadusable era un Deku, en Ciudad Reloj. Enseguida inició la escena, que se reproduce después de viajar en el tiempo por primera vez. Pero, con la parte final alterada. Mientras esto ocurría, se podía escuchar la risa del vendedor de máscaras. Cuando Hadusable retomó el control de Link, la cámara se encontraba bloqueada en la puerta de la torre del reloj. Sin ningún lugar a donde ir, terminó entrando por la puerta. Al hacerlo, fue recibido por el vendedor de máscaras, quien simplemente le dijo: «Te has encontrado con un destino terrible, ¿no?». Un flash iluminó la pantalla, y ahora, Hadusable se encontraba como Link Iriano, en el campo de Termina. Recorrió el escenario, hasta que finalmente, se topó con Epona, el vendedor de máscaras, Skull Kid y la estatua de la elegía del vacío. En ese momento, recordó su primer encuentro con Skull Kid, en la parte superior de la torre del reloj. Intentó nuevamente tocar una canción con la ocarina, pero esta vez, una que aún no había probado, la canción que el vendedor de máscaras le enseña a Link. La canción que había estado sonando en bucle tras realizar el bug del día 4. La canción de curación. Al tocarla, Link fue envuelto en llamas, y murió. Por tercera vez, apareció una caja de texto diciendo: «Te has encontrado con un destino horrible, ¿no?». La pantalla permaneció en negro por unos segundos. Hasta que, se mostró la pequeña escena de transformación de Link en Zora. Hadusable se encontraba ahora en la bahía del Gran Templo. Al explorar la playa, este se topó con Epona, a las orillas del océano. Ella parecía estar apuntando, hacia un punto a lo lejos. Incapaz de quitarse la máscara, Hadusable decidió entrar al agua. Fue allí, donde se encontró nuevamente con la estatua de la elegía. Luego de observarla por un momento, su personaje comenzó a ahogarse. Lo cual, sorprendió a Hadusable, pues, se supone que los Zora, pueden respirar debajo del agua. Tras esto, el juego se reinició. Cuando Hadusable volvió a la pantalla de selección de archivo, ahora los nombres eran, Ben, y, ahogado. A partir de esto, Hadusable terminó esta entrada, llegando a la conclusión de que Ben había muerto ahogado. El 10 de septiembre, Hadusable subiría un nuevo video, y una nueva entrada de su historia. Para este punto, él se sentía cada vez peor. En su video, se podía ver como la mayoría de personajes le repetían: «No debiste haber hecho eso». Pero lo que realmente tenía aterrado a Hadusable, era el hecho de que al final del video, se podía ver como Ben, estaba hablando directamente con él.
Luego de decirle que vuelva a donde todo había comenzado, se mostró un mensaje diciendo, el amanecer del último día y el juego se reinició. Al volver otra vez, a la pantalla de selección de archivos, ahora, el archivo de Link, había vuelto. Tras pasar 2 días sin tener ninguna noticia de Hadusable. El 12 de septiembre, su compañero de cuarto, publicaría en el hilo, que Hadusable le había entregado una memoria USB, con una serie de archivos. El 13 de septiembre, su compañero subiría un nuevo video al canal, en el que, al finalizar, se puede ver que el archivo de guardado de Ben, había cambiado el nombre, por Matt. El 15 se crearía una publicación en 4chan, con el link para un archivo RTF, titulado, Be True, la verdad. En él, Hadusable revelaba que Ben, había poseído su computadora, cuando conectó la capturadora de video, con la que había hecho las grabaciones de la Nintendo 64. Además, explicaba que Ben, había poseído al bot de Cleverbot, y de esta manera, había podido hablar con él. Por este medio, Ben le pidió ayuda a Hadusable, para seguir expandiéndose a través de internet. Como este se negó, Ben comenzó a acosarlo, con imágenes de la estatua de la elegía, que aparecían en su navegador, mientras realizaba cualquier búsqueda por internet. Pero, ¿por qué Hadusable no había comentado todo esto antes? Pues, al Ben poseer su PC, comenzó a censurar parte de sus publicaciones en 4chan. Esto incluía el hecho de que le había parecido ver al anciano al que le había comprado el juego, desde la ventana de su cuarto. Así como también, una pesadilla en la que un grupo de niños con máscaras, lo atacaron y convirtieron en una estatua de la elegía. Por si esto no fuera poco, Hadusable decía no tener ningún compañero de cuarto. También advertía que no descarguemos ninguno de los videos, ni tomemos fotos de los mismos, y que no debíamos creer nada de lo publicado después del 12 de septiembre, ya que podía ser Ben. Al final de Be True, se comentaba que Hadusable tenía planeado quemar tanto su computadora como el cartucho. Luego de la publicación de 4chan, se subiría al canal de Hadusable, un video, titulado, Free. Ben ahora estaba libre. Pero la historia no termina ahí, ya que, tras descubrir y traducir una serie de códigos en binario, la historia continuaría, en una página llamada, no debiste haber hecho eso.net. No es necesario que continúes. Puedes tomarte un descanso. Si necesitas algo, puedes pedírselo a mis subordinados. Nos vemos en media hora. Y de esta manera llegamos al final del video. Espero que todos lo hayan disfrutado y agradezco especialmente a los que han donado en Patreon y por supuesto a toda la gente que me ha ayudado para crear este video, desde los que prestaron sus voces hasta los que enviaron sus dibujos. Hubieron muchos dibujos lindos, lamentablemente no puedo mostrarlos todos, pero voy a intentar seguir mostrando los dibujos que mandaron en las siguientes partes. Como siempre, recuerden que creer o no creer es su decisión y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta la semana que viene.